vamos a hacer el tercer intento. Este intento va a salir bien porque no hay otra forma. Estamos nuevamente con nuestro amigo Roger de Master Sierra Norte. Hicimos un intento por Instagram, no funcionó. Hicimos otro intento por Instagram, no funcionó. Pero ahora estamos acá en YouTube, así que acá las cosas no nos pueden salir mal. Yo ya estoy logueado a través de YouTube el canal, por si alguien se está sumando y tiene comentarios o quiere ir haciendo algún tipo de consulta y demás, lo pueden ir haciendo por ahí. Así que nada, haciendo un mini, recapitulando un poco lo que ya veníamos hablando. Sierra Norte se encuentra en la parte sur de México. Hace ya más de casi 30 años que un americano llegó a la región con planes de dedicarse a la industria textil, pero comenzó con toda la parte de agropecuaria y demás. Se metió a meter con el mezcal, a destilar mezcal, y en el 2014, ¿no? ¿Estoy bien? 14, sí. En el 2014 dijeron, bueno, vamos a comenzar con el destilado del whisky, usando los productos locales que tenían y por la gran cultura que hay en México alrededor del maíz. Hoy por hoy tienen en el mercado, si querés ahí haces una muestra de las botellas que tienen, el de... Ahí está, dale vos, que sos el que estás ahí. Son 5 variedades las que tenemos ya en botella, 5. que es esta que es, digamos, con la que empezamos. Es el maíz amarillo, que es uno de los maíces más tradicionales. Y sobre todo lo que decías, porque tenemos a nuestro Master Distiller, que es americano, el maíz amarillo es el que se trabaja en Estados Unidos. Entonces, esa fue como nuestra primera incursión en el whisky. Después vinieron el blanco, que es el maíz más tradicional mexicano. Después el negro, que es una variedad que todavía es muy común en México, principalmente en Oaxaca, porque es parte fundamental de la alimentación de muchas regiones del estado. También estamos trabajando un morado, que este es rarísimo. Morado. Estas variedades estamos trabajándolas casi de la extinción, porque con toda esta revolución verde y toda la parte de los cultivos genéticamente modificados, pues todas estas variedades que no tienen el mismo rendimiento en campo, que son más difíciles de cosechar. Si ustedes ven, el maíz es súper pequeño, o sea, el maíz es casi el tamaño de una palma, y el maíz transgénico, pues por lo general es un maíz de este tamaño, ¿no? Es un producto que pues, es muy distinto al que ha estado ahí durante, muchos dicen 14,000 años, otros dicen 7,000 años, ¿no? Es un producto que nosotros estamos muy habituados a consumir, pero que, pues por todo este tema de los rendimientos, pues principalmente el tema de los manejos económicos, pues ha ido desapareciendo. En los campos con los que nosotros trabajamos, la gente no tiene pues todos los recursos tecnológicos, Mm. tractores, pesticidas, agroquímicos. O sea, están en desventaja para unas cosas, pero pues nos dan estas variedades pues que son únicas. Entonces, parte del proyecto de Sierra Norte es utilizarlas para que no se pierdan. Seguimos con el proyecto de estar dando empleos a la gente, trabajar con las comunidades. Nosotros mismos sembramos y tenemos un banco de semillas, y pues de esta forma devolvemos un poco, ¿no? Toda esta riqueza cultural que ha hecho tan importante el maíz en México, ahora ha hecho un destilado. Qué interesante lo que decís del banco de semillas, ¿no? Porque eso es algo que también te quería preguntar con respecto a hacer algo tan artesanal, como me contabas al principio, y la variación que pueden tener, no solamente en cada barrica, no solamente en, digamos, la levadura que utilicen, pero sino se sabe y lo que es, digamos, la tierra, la cosecha, depende de la época y demás. Entonces, eso es como, imagino que deben tener como un cuidado muy particular como para mantener el sabor desde el principio, ¿sí? Desde la materia prima. Sí, esto es como en la cocina. Nosotros podemos, a la hora de cocinar, entre los más frescos tienes los ingredientes, y tienes todo, pues mejor, ¿no? El sabor de la comida,
pues es mucho mejor Claro. cuando los ingredientes son frescos. Esto, nosotros controlamos el proceso desde la semilla. Nosotros empezamos con unas semillas, precisamente como te platicaba en Instagram, Sí. cuando todavía estábamos allá, con semillas que trajimos de la Sierra Norte, que es una región de Oaxaca, y empezamos a reproducirlas en nuestros propios campos. Ok. De ahí hicimos un semillero, un banco de semillas. Al principio empezamos a destilar y era suficiente con lo que nosotros producíamos, pero conforme fue haciéndose grande el proyecto, empezamos solamente a trabajar el banco de semillas y ahora todos los años entregamos semillas a campesinos locales que nos van entregando mediante el proceso artesanal. Y no lo certificamos porque no podemos hacerlo por un tema burocrático impresionante en México, pero yo diría que orgánico, ¿no? Yo diría que todo lo que nosotros producimos es orgánico, porque en Oaxaca todavía en el campo no se utilizan pesticidas, agroquímicos, prácticas Sí, tecnológicas de las grandes que van industrias, digamos, claro. deforestando. Exacto. Nosotros somos una destilería pequeña y ahora estamos, también esto te lo digo ahora, ¿no? Muy orgullosos de que el impacto que ha tenido Sierra Norte en la comunidad, pues nos ha llevado de empezar a destilar 1 tonelada de maíz, que es lo que nosotros sembrábamos y podemos cosechar en nuestros propios campos, a tener ahorita ya una red de más o menos 20 familias Ujú. que producen el maíz de Sierra Norte en cerca de 80 hectáreas, ¿no? Entonces estamos hablando ya de poquito más de 100 toneladas que podemos procesar al año, siempre y cuando pues tengamos lluvia, porque nosotros trabajamos con temporales, ¿no? Nosotros trabajamos pues, como antes, cuando hay lluvias, pues hay buenas cosechas, si no hay lluvias, pues hacemos menos Sierra Norte. Esa es la forma de trabajar. Claro, como fue siempre, como debería ser, como es el ritmo natural de la naturaleza, un poco citando también, creo que te lo nombré en una de las pre-etapas que tuvimos de esta entrevista a la gente de Kilia Whisky de Bolivia, que Sí, ellos sí. hablaban yo le preguntaba, bueno, ¿por cuántos meses o cuántos años añejan en barrica? Y él me decía, no, a nosotros nos gusta decirlos en ciclos lunares. Entonces, bueno, estuvo seis ciclos lunares en barrica y como que siempre haciendo referencia a esto de la naturaleza, de la tierra y demás. Y me parece muy interesante que ahora charlando con vos se repite, ¿no? Como esto de bueno, a lo mejor cuando uno habla con un brand ambassador de afuera o habla con por ahí las grandes industrias o los grandes destiladores, digamos, de las empresas más conocidas, no se menciona esto, ¿sí? Sino es como, bueno, sí, lo que hay es solamente como un perfil que buscan y ya. A lo mejor mezclan barricas y cosas así, pero no se va tanto al origen, no se va tanto al, bueno, esto que decíamos del banco de semillas, de la protección y demás, me parece que es espectacular. Y obviamente lo que decís del impacto que generaron ustedes, no solamente generando trabajo, sino también una industria nueva, porque no sé en la región y en México en general cuántas destilerías de whisky hay. No sé si vos tenés esa información. Pues mira, nosotros hemos estado Sí, investigando y México tiene una historia con el whisky porque durante la prohibición en Estados Unidos, que se cerraron todas las destilerías de Estados Unidos, en teoría, porque pues, fue cuando empezó pues, todo la parte underground de la destilación, ¿no? De toda la destilación bajo la ley y fuera de la ley, una muy buena parte de las destilerías americanas vinieron a México, principalmente a la parte fronteriza con el norte de México, que es pues, los estados que colindan con Texas, con California, perdón, claro. que colindan con Baja California, México, Texas, pues toda esta parte de la frontera y se establecieron. Entonces hay una historia bien interesante de destilerías que han hecho whisky en México, pero que no siguieron con una línea de destilados porque pues después vino el tequila, ¿no? Claro. Entonces el tequila siendo el destilado número 1 de México, pues toda la industria destiladora mexicana se volcó hacia el maguey, de ahí el tequila, de ahí el mezcal, de ahí el sotol, que son destilados de maguey. Y bueno, el sotol es pues se puede hacer a través de mezclas, ¿no? Ujú. Pero hay muchos destilados mexicanos, principalmente con base en el maguey. Entonces, estuvo mucho tiempo pues sin hacerse
y ahora con todo el movimiento alrededor del maíz, que es desde ahí donde surge todo también para Sierra Norte, Claro. con todo este movimiento que está muy fuerte en México de rescatar las variedades ancestrales de maíz, pues están empezando a surgir nuevas destilerías. Yo conozco Sierra Norte naturalmente y sé de alguna otra, ¿no? O sea, tal vez hay un whisky ahí muy nuevo que está ahorita como lanzándose, que es Abasolo, Ok. y de ahí en fuera no conozco más. De ahí en fuera creo que somos, pues sí, las pocas primeras marcas que estamos empezando a hacer trabajo de destilación de maíz. Claro. Y pues sí, yo diría que hay un par o tres destilerías que están haciéndolo en este momento, ¿no? Ok, ok, bien. Y algo que también estábamos hablando un poco offline, digamos, que yo te decía, porque la verdad es que me llama muchísimo la atención el tema de de los colores. Entiendo que a lo mejor para los que nos están viendo de México o de otros países de Latinoamérica, donde a lo mejor están más acostumbrados a ver por ahí esto de maíz rojo, maíz negro o maíz verde, me has mostrado que yo honestamente no sabía ni que existía, lo cual habla de mi amplia ignorancia. Em, Me llama muchísimo la atención de decir, bueno, qué le impregnará, ¿no? Qué tipo de destilado saldrá partiendo de de un maíz tan diferente, ¿no? Porque uno piensa desde el lugar por ahí nuestro en Argentina, que conocemos el maíz típico y conocemos el bourbon típico, ¿no? Que hablábamos, y como que ya estamos familiarizados con ese sabor. Pero no sé si querés contar un poco si tienen como, no sé si las notas de cata, pero ¿cuál sería la diferencia más básica en cuanto a que vos decís, bueno, no sé, uno es más, no sé, dulce o más picante o qué es lo que encuentran ustedes en esa diferencia como para entender más o menos a qué mercado podrían volcar esas diferentes botellas que tienen en su portfolio hoy? Sí, lo tenemos ya muy bien identificado. Yo siempre que hacemos una cata o siempre que hacemos una degustación de whisky, me gusta empezar con el blanco, El blanco. porque el blanco, supongo, también, no, a ver, nosotros no somos científicos, ¿verdad? O sea, somos destiladores y somos agricultores, pero yo diría que, pues, al no tener color, pues todos sabemos que el blanco pues, es como la ausencia de Ujú. color, pues también su sabor es como muy neutral. Yo siempre este whisky de maíz blanco, siempre lo recomiendo, y a mí particularmente no soy fan de los cócteles, pero yo creo que es como para cócteles, ¿no? Porque es un sabor muy neutral, es un sabor que sí tiene ahí unas notas dulces, pero la verdad es que puede combinar muy bien con otros Ujú. sabores, no predomina, es un sabor muy simple, muy fácil de Claro. tomar. También yo siempre lo recomiendo como un whisky de entrada, cuando vamos a empezar a tomar Sierra Norte, empezar por el blanco porque es con lo que vas a poder familiarizarte inmediatamente, ¿no? Y de ahí yo mira con el amarillo, que es un sabor mucho más dulce, mucho más a mantequilla. Ujú. Este, Hay una historia bien interesante del amarillo que es cuando nosotros empezamos. En Estados Unidos, un día recibimos un correo de la revista Whiskey Advocate, no sé si estás familiarizado con esa Sí. revista. Y al ser un producto pues nuevo, mexicano, no había muchos whiskies mexicanos, y no hay hasta el día de hoy. Nos solicitaron unas muestras y el correo era bien claro, ¿no? Si ustedes quieren mandarnos muestras ciegas, nosotros las vamos a mandar a nuestros catadores, que nosotros las mandamos a Escocia, estas Sí. muestras, a través de la revista Whiskey Advocate. Claro. Y ahí, pues nosotros no les podemos decir cuáles fueron sus resultados. Se firma un acuerdo con ellos y nos dicen, nosotros publicamos lo que salga. Si es bueno, pues es bueno, si es malo, pues es malo, Qué bueno ¿no? eso, me gusta. Entonces, pues lo hicimos, mandamos el blanco, mandamos el amarillo y mandamos el negro, que es este. Pasó el tiempo, jamás tuvimos, bueno, pasaron algunos meses, no tuvimos noticias de ellos y un día nos mandan un correo y nos dicen, pues aquí están los resultados y el amarillo logró entrar a la lista de los 20 mejores whiskies del 2018 Bien. para Whisky Advocate.
Sí, fue increíble para nosotros, nos invitaron de ahí, a raíz de esto nos invitan a nosotros a presentarnos en Estados Unidos en el Whiskey Qué Fest buena que onda. organizan ellos y conocimos un poco más a sus catadores y nos decían, es un perfil que no habíamos probado, ¿no? Es un Claro. perfil que se distingue totalmente pues, del maíz dulce que tenemos en Estados Unidos. El maíz que tienen ellos pues, es prácticamente azúcar. Estos maíces son mucho más crudos y este en especial, que es un poco más familiar para Ujú. ellos, pues tiene notas de mantequilla, tiene notas de tierra, tiene notas de Uh, pimienta, incluso nos decían, tiene notas de chile. Y esto debe de tener algo que ver pues, con la tierra, ¿no? Pues, nosotros en México hay un sistema que se llama milpa, que es una combinación de maíz, calabaza, frijol, y nosotros en nuestros campos lo sembramos junto con maguey. Entonces, ah, pues todos estos nutrientes que se van metiendo al suelo y todo este intercambio químico que hay en las raíces, pues supongo que tiene ese impacto, ¿no? Qué De lindo, sabor qué lindo. Se me hace en el agua la boca destilado. cuando me estás contando porque mis seguidores y la gente que está viendo y me conoce sabe que yo eh, suelo alejarme un poco de los whiskies dulces, me gusta más con cuerpo, con carácter, pero que me apasiona cuando en un whisky que pretende ser dulce hay un toque de pimienta o hay un toque de algo que vos decís, de chile. Entonces, nada, sería como algo que me gustaría mucho probar porque me encanta cuando te sorprende desde ese lugar, cuando es un whisky que por ahí como vos decías con el blanco, que bueno, nada, es ligero, suave, sencillo y demás. Pasa, pero a mí me gusta eso de que de golpe estás tomando algo que parece dulce y quizás en el retrogusto o unos segundos después sentís eso que pica y me parece espectacular, porque es esa sorpresa que me gusta encontrar en los whiskies. Sí, y ese es un poco más, ya cuando empezamos a trabajar las variedades de maíz que es más oscuro, como este negro, o como el mismo rojo, es completamente rojo, o el morado. O sea, estas variedades de maíz que son colores más oscuros nos van dando sabores un poco más complejos, ¿no? El negro es un sabor que sí es mucho más Ujú. terroso, ese sí tiene notas completamente de tierra, interactúa muy distinto con la madera, Claro. o sea, la madera con el blanco y con el amarillo, pues sí tiene mucha interacción, pero no como con el negro. Estos como que ya tienen un sabor a madera un poco más intenso, pero sobre todo más a tierra, es un sabor más crudo. Aquí si encuentras un sabor mucho más seco. Ujú. Estos whiskies son de las variedades de maíz más oscuros, se van haciendo como más secos, por alguna razón, pues debe tener algo en la pigmentación del Claro. grano, debe de haber algo ahí que lo hace así, pero son notas ya mucho más cercanas a sabores más naturales, ¿no? Más tierra, más planta, más vegetación. Qué interesante. Yo diría que mucho más crudos. Así, esa es la forma que a mí me gusta describirlos, ¿no? Sabores mucho más crudos y con mucha más interacción con la barrica. Eso es lo que hemos observado de las variedades más oscuras de maíz. Qué interesante, Roger, lo que decís. Y otra cosa que me quedó pensando, que no me acuerdo si te lo pregunté en el primer vivo o no, pero aprovecho y repaso. Ese 15% que usan de cebada malteada, ¿es siempre la misma para las cinco, digamos, o sea, para después mezclarlo con las otras cinco tipos de maíz? O usan también diferente cebada en cada botella? No, la cebada sí es la misma. La cebada es una cebada que se cultiva en Zacatecas, que es el centro de México. Ok. Es una región pues trabaja mucho cebada para las malteras, para las cerveceras, para toda esa industria, y de ahí nosotros traemos es una cebada neutral, no es una cebada que no está tostada ni nada, simplemente es una cebada malteada Ok. y nosotros la mezclamos con nuestro grano crudo. Hacemos una molienda y de ahí trabajamos también pues con aguas profundas de nuestra región, ¿no? Ok. Que eso también es bien importante porque nuestra agua en Oaxaca es muy mineral, o sea, es un agua que tiene mucha carga de minerales. Ujú. Nosotros tenemos incluso que suavizar un poco de esa mineralidad que tiene Claro. y le da un sabor, ¿no? Tiene un impacto también bien especial en el destilado.
Que sí, eso también, otra cosa que también es muy importante y que las destilerías, digamos, al menos en Escocia se jactan mucho con eso de decir, bueno, el agua nuestra es especial, el agua nuestra es diferente y como que quieren partir de esa base como para diferenciarse. A lo mejor cuando hay una destilería que está enfrente de la otra y tienen por ahí los mismos procesos, tratan de buscar la diferenciación en eso. En el caso de ustedes es algo único, digamos, en el mundo e irrepetible, ¿no? Porque están utilizando materia prima de la región, el agua de la región, usan una primera destilación, corregime Roger si me equivoco, pero una primera destilación en alambiques de acero inoxidable y una segunda en alambiques de cobre. Y luego de esa segunda destilación, bueno, con los cortes obviamente que ustedes que tengan ya definidos, ¿dónde o cómo es el proceso de añejamiento en barrica? ¿Sí? ¿O en qué tipo de barrica? ¿Cómo es el proceso luego de la destilación? Ese también es bien interesante, qué bueno que nos preguntas eso, porque hay que hacer como mención en algo que es muy importante para el añejamiento, que es la temperatura. Nosotros añejamos en una temperatura muy alta. Nuestro promedio en Oaxaca son los 28 grados. Entonces, incluso en invierno tenemos temperaturas de 28 o 25 grados por la tarde, ¿no? Entonces, es una temperatura altísima. Tenemos una evaporación o el angel share que se le llama Muy comúnmente greedy. sí, del 10% al año, ¿no? Entonces, es tremenda y eso también es mucha interacción entre la barrica y el destilado, ¿no? Nosotros hacemos rotación de barricas, pero yo creo que es parte del proceso, como dices, único que tenemos en la destilería, que trabajamos con temperatura. Nosotros, nuestra cava está por arriba del nivel del suelo, entonces trabajamos con humedad artificial, nosotros la regamos, que la humedad artificial, te estoy hablando de que alguien con la mano les echa agua en la mañana, ¿no? Entonces, ese es parte del proceso artesanal, ¿no? Nosotros, la verdad es que usamos muy poca tecnificación, Claro. desgranamos a mano, desgranamos por etapas, hacemos molienda con un molino muy sencillo, es un molino que si lo vieras es pues una máquina muy sencilla, Claro, ¿no? claro, claro. Hecha de forma muy artesanal. Sí tenemos una caldera para hacerle el mosto, Ujú. porque hacemos mostos de 4,000 litros que encendemos con un serpentín y vapor. Después hacemos el crush de temperatura con el mismo serpentín y agua fría. O sea, es como un proceso muy simple. Fermentamos al aire libre, destilamos y pasamos A las a barricas. nuestras barricas. Las barricas son barricas de roble francés que compramos en Francia, eso no producimos en México, entonces todas nuestras barricas son importadas, son barricas que traemos de la región de Burdeos Ok. principalmente. ¿Son barricas que antes contuvieron algún tipo de destilado? ¿Barricas de primer uso? No, son barricas de vino, son barricas de vino Ok. tinto de esa región. Nosotros compramos únicamente de esa región porque esa es parte de la formulación de Sierra Norte, ¿no? Claro, tienen un tratamiento, porque las barricas siempre después de que salen de un viñedo tienen un tratamiento, Sí, las pero queman, pues, ¿no? Así. algo queda de todo eso, ¿no? Pues, algo queda de ser una barrica de segundo uso. Lógico, lógico. Em, no quería dejar de preguntarte eso con respecto a lo de las barricas, pero quiero hacer como un mini paréntesis por si alguien que está mirando por ahí que se quedó pensando qué es eso del 10% de la porción del ángel. Eh, lo que sucede es por el proceso digamos, de dilatación y contracción de la barrica, ¿sí? Por las grandes temperaturas o por la gran amplitud térmica que puedan llegar a tener, ¿no? Esto de la diferencia de temperatura a lo mejor del día a la noche o demás, eh, hace que, como nos decía Roger, el 10% del líquido que está en la barrica al año se pierde. O sea, si yo tengo una barrica, o sea, ustedes ponen 250 litros en una barrica, al año tienen 225 y al año tienen, bueno, el 10% menos y así sucesivamente. Esto también está bueno, siempre lo aclaro en mi canal y demás, la gente que por ahí está empezando en el mundo del whisky que siempre dice, ¿cómo? ¿Por qué un whisky de 30 años sale tan caro a diferencia de uno de 12 de la misma destilería? Bueno, esto es uno de los primeros o grandes motivos que hay que se va evaporando. Entonces, a medida que va pasando los años, tienen menos líquido para después embotellar.
te quería preguntar también el tema no me sale la palabra, del filtrado, ahí está, que ahora es todo, que está todo puesto en tela de juicio, del filtrado en frío, de cuántos filtrados, bueno, y demás. Si querés contar un poquito cómo hacen ese proceso de filtrado. Excelente, fíjate que eso es una muy buena pregunta porque yo he visto en otras destilerías, nosotros trabajamos un filtrado con papel, o sea, es prácticamente, te digo, muy artesanal, que sí a veces puede impactar en el destilado y presentamos un leve sedimento de grano. Wow, qué Pero la lindo. verdad es que a nosotros de eso pues no nos importa, ¿no? Porque sabemos que lo que tenemos allá adentro pues es grano. Entonces, nosotros no tenemos chiller o ese filtrado en frío, ¿no? Que lo único que hace es que los sedimentos bajan y se extrae el whisky. Nosotros creemos que eso compromete un poco el sabor del destilado después de sacarlo de la barrica. Entonces, tampoco hacemos filtro de carbón, Bien. que esto para mí es una medida completamente innecesaria porque en el whisky que es alcohol, pues no puede haber ningún ahí microorganismo raro, ¿no? Me encanta que lo Sí, comentes. Justo hoy a la tarde tuve una discusión con un amante del whisky a través de las redes con esto de el filtrado, de se pierde, no se pierde. Eh, Hay como mucho debate con respecto a eso. Obviamente las grandes empresas que filtran en frío para que después la bebida no quede turbo, o digamos, que no quede como con un color que no sea que no tenga esa transparencia que tiene por ahí el whisky en general, o que exacto. si se enfría parezca como que tiene como una nube adentro y demás. Es algo visual. Y yo honestamente firmo toda la vida comprometer algo visual o como decís vos, que queden pequeños sedimentos abajo, pero que me asegures que el sabor es lo más natural y lo más puro posible, digamos. ¿Qué me importa si yo abajo de la botella me quedan algunos sedimentos? ¿Qué me importa si está nublada la botella? Si yo sé que lo que estoy tomando es más puro, más real y más natural. Sí, y esa es una parte del compromiso que tenemos nosotros con la gente que toma Sierra Norte, ¿no? Nosotros nos gusta siempre ser como muy transparentes en ese sentido. Si ves nuestras redes, pues ahí vas a encontrar fotos de cómo estamos cosechando el maíz, de cómo lo estamos fermentando, de cómo lo estamos metiendo en barricas. Hay por ahí una foto de nuestro Master Distiller metiendo ahí pues el decantador para sacar un poco de whisky y probarlo, ¿no? Porque eso es parte de su trabajo. O sea, él prueba todas las barricas y de ahí vamos haciendo ya, bueno, esta ya está lista para embotellar, esta todavía no, Claro. a esta vamos a darle un poquito más de tiempo. También por eso nosotros no podemos ponerle a la botella X cantidad de tiempo en barrica porque todas son diferentes. Hay unas que tienen 10 meses, hay otras que tienen 2 años, hay otras que tienen 1 año y medio, hay otras que pasan un poquito de 2 años y medio, y pues así es como vamos trabajando. Y sí, pues nosotros la verdad es que además del filtrado con carbón activado, también se pierde algo de color. En ese tipo de filtrados también sacrificas un poquito el color, que pues es esa riqueza de la barrica, ¿no? O sea, nosotros cuando metemos el whisky a las barricas, pues es un líquido completamente incoloro, Claro. es completamente Como agua. transparente. Y a la hora de sacarlo, como agua exactamente, y a la hora de sacarlo, pues tienes un color pues que no debería de perderse, ¿no? Por un proceso que lo único que va a hacer es que la botella brille más en anaquel. Entonces, Y no usan el famoso E150 tampoco, digamos, es el famoso colorante a partir del caramelo. no, no, nosotros utilizamos únicamente la barrica y el filtrado con papel. O sea, nosotros tenemos ahí un filtro que se llama filtro prensa. Se pasa el whisky a través de una serie de papeles. Es un papel como de café, Claro. pero es un poco más grueso. Y ya, ese es todo el trabajo de Sierra Norte. No utilizamos ningún colorante ni ningún Nada, saborizante. claro. Sí, es Nada, el nada. whisky en su estado puro, creo que hay como, al menos ya entrando a los que son
¿cómo decirlo? Más seguidores del mundo del whisky o los amantes y apasionados y la gente que ya está como tratando de buscar un poco más allá del típico Johnny Walker o del típico whisky que puedan llegar a conseguir en el mercado. La gente creo que pide un poco eso, ¿no? Pide volver a esa esencia, pide volver a lo más puro posible. Creo que un poco lo están captando los embotelladores independientes. El sábado pasado tuve la oportunidad de charlar con unos de Escocia, Dramore, esto de cask strength, sin colorante, single barrel, o sea, non-chill filter, todo lo que estás diciendo, ¿no? Como lo dejo en una barrica al New Spirit, lo dejo ahí el tiempo que sea necesario, lo voy probando para cuando siento que está en el momento justo, lo saco, le filtro, como decís vos, con un papel lo mínimo posible como para que se quite por ahí esas esquirlas de madera que pueda llegar a tener o algo que sí, obviamente puede llegar a ser dañino, y lo embotello. Y listo, digamos, no, Sí, no intervienen ya más está. procesos químicos, no interviene más nada, ¿no? No, nada, nada, es un proceso muy simple. Y también es yo creo que volver un poco a los orígenes, porque cuando se empezaron a destilar, todos los destilados, no nada más el whisky o el bourbon o el tequila, pues no teníamos todos los recursos tecnológicos que tenemos ahora y pues estos eran los procesos, ¿no? Incluso la cerveza que ahora las cervecerías tienen pues todo un sistema súper tecnificado y muy controlado en el sentido de usar chillers, de Claro. usar un montón de químicos para clarificar, para hacer un montón de cosas, pues esas no son en realidad las cervezas originales, Ujú. ¿no? Y lo mismo pasa con los destilados. Nosotros estamos haciendo, pues como se hacía en la prohibición, ¿no? Que, que se hacía, es un poco como la forma o la forma romántica que tenemos de Me hacerlo, ¿no? encanta. Nosotros lo hacemos como se hacía antes. Co- No utilizamos ningún proceso tecnificado, computarizado, vamos, lo único que utilizamos es para hacer entrevistas como la de hoy, pero en la destilería, bueno, en la destilería tenemos, ¿no? Porque contestamos muchos correos, principalmente de comercialización, pero en el proceso de hacer Sierra Norte, no tenemos una sola computadora. Impecable, qué lindo, qué maravilla lo que contás, Roger. Algo que sí, bueno, quiero entrar un poco en este tema que es por ahí es un poco más aburrido, pero es un tecnicismo y nada, te lo quiero preguntar porque se lo pregunto a todos los master distillers o los encargados o managers de destilerías. Em, ¿Cómo es el tema de la designación en cuanto a la legalidad de la palabra whisky? Hago un poco Ujú. de explicación previa. Cada país tiene como su ley donde te dice, bueno, para que el labeling, o sea, para que la etiqueta diga whisky, tiene que haber estado, no sé, 2 años en barrica, o un año en barrica, o 3 años en barrica, o lo que sea. Luego tenemos países como Japón, donde prácticamente no hay legislación y bueno, pasan las cosas que pasan. Pero digo, en el caso de ustedes en México, ¿cómo fue el proceso de decir, bueno, tenemos un whisky, ya sabemos que nos gusta, ya lo logramos, pero queremos ir al mercado y obviamente toda la burocracia que hay detrás y la legalidad que eso implica? ¿Cómo sería ese proceso y cómo lo pueden denominar whisky y por qué? Ujú. Nosotros en México no tenemos una legislación tampoco con respecto al whisky. Ok, Entonces, existe la legislación del tequila y existe la legislación del mezcal, que son las únicas dos que existen en México, wow, pero nosotros el 80%, te lo comentaba también fuera del aire, el 80% de nuestra producción la vendemos en Estados Unidos, entonces nos apegamos completamente a la norma americana, ¿no? Esa es la forma en la que nosotros trabajamos y no se puede llamar bourbon porque pues, el bourbon es una denominación de origen para los destilados. Tiene que estar destilado, me parece, en Estados Unidos y añejado también en Estados sí, Unidos, pero es básicamente la misma legislación, ujú, simplemente que la palabra tiene que ser whisky, ¿no? claro, Sí, con esa que es un destilado a partir de cualquier grano. Esa es como la norma que tienen en Estados Unidos, ¿no? Es un poco, también es muy ambigua porque en Estados Unidos hay un montón de normas para destilados de maíz, para destilados de otros granos, entonces nosotros nos ajustamos a la norma de Bourbon, pero con la parte de whisky, claro, ¿no? claro, con eso digo. Obviamente destilado y añejado en México. Ese es como parte de la, Ok, de la
como de la forma en la que nosotros trabajamos, o sea, pegados a la norma de Estados No, Unidos. lógicamente, al 80% o sea, al estar el 80% de su producción vinculada directamente con Estados Unidos, lógicamente que toda la parte legal y del labeling y demás tiene que estar, digamos, en compliance, o sea, tiene que cumplir con las normas de ellos, porque si no, obviamente no lo podrían vender o tendrían que ponerle, no sé, destilado de maíz en vez de whisky. Em, Exacto. Hoy por hoy entonces tienen cinco en el mercado, ¿no? Cinco diferentes etiquetas o cinco diferentes expresiones de Sierra Norte. ¿Qué es lo que están Sí. trabajando? ¿A dónde están buscando llegar? ¿Cuáles son los nuevos horizontes de Sierra Norte? Pues ahorita que ya tenemos muy bien logrados estos 5 productos de los que ya hablamos, vamos a empezar y nuestro futuro inmediato es empezar con el blending entre unos y otros, ¿no? Como te decía, los sabores que son tan diferentes entre una variedad de maíz y otra, pues nos está llevando hasta allá, ¿no? Hasta hacer esas mezclas entre unos sabores y otros. Queremos empezar tal vez mezclando el blanco, que es como muy neutral, con amarillo, con negro y ver hacia dónde nos lleva eso, ¿no? Esa es una de las partes que estamos trabajando y la otra es hacer el blending, pero desde el grano. O sea, mezclar los granos, hacer nuestra mezcla en grano y ya de ahí pues empezar a ver qué pasa con la fermentación, porque también eso es algo que no comentamos, que cada variedad de maíz tiene sus tiempos diferentes de fermentación. Es mucho más rápida la fermentación del amarillo que la del verde, por ejemplo, ¿no? Y se comportan de manera muy distinta. La fermentación, pues tú sabes que tiene que caer los niveles de alcohol, o bueno, más bien el Brix, que es lo que se controla en la fermentación, que también es un tecnicismo ahí, pero pues trabajan diferentes. El del rojo pues trabaja muy diferente al del blanco y entonces queremos hacer esas mezclas de grano Y y ver qué ver pasa. qué pasa, ¿no? Esa es la forma de trabajar de la destilería, o sea, es mucho experimentación, mucho, pues trabajar tal vez algunas barricas y eso lo estamos viendo en la industria, ¿no? También tenemos que apegarnos un poquito, pues a lo que está haciendo la industria en general. Y ahorita la industria está trabajando, pues, whiskies, por ejemplo, añejados en barrica de roble, pero terminados en barrica, por decirte algo, de mezcal, ¿no? Totalmente. O terminados en barrica de tequila, o terminados en barrica de jerez, que es el Sherry Cask, que es muy popular ahorita en Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues sí tenemos que ir un poco de la mano con pues lo que la industria nos va demandando, pero siempre pues apegados a eso, ¿no? Hacerlo de manera artesanal, hacerlo pues como estamos acostumbrados a hacerlo, con una práctica muy sana de trabajar el destilado, Claro, ¿no? lógico, su estilo, digamos, mantener fiel a su estilo, fiel a sus orígenes, pero tratando de, digamos, ayornarlo o de también cumplir con digamos, ¿cómo decirlo? Con las necesidades del mercado, ¿no? Porque obviamente Exacto, ustedes hace 7 años o 6 años que empezaron con este proyecto y que están destilando y demás, y sabemos los grandes costos que esto acarrea y lo difícil que es financieramente, ¿no? Solventar una destilería. Entonces, más allá de que obviamente uno dice, bueno, yo quiero hacer este tipo de whisky y me encantaría probar con esto, está bien, perfecto, pero si vos no vendés tu producto y no tenés una base y un mercado que te solvente esos caprichos y esos experimentos que uno quiere hacer, exacto, no se puede. Entonces es como hay que estar atento un poco a las dos cosas. Me exacto. interesa eso determinado en barricas de mezcal. Honestamente he escuchado que algunos whiskies lo están haciendo, pero no lo he probado. Sería algo interesante, ¿no? Como ver qué desprende de esa madera. Sí, pues vamos, te digo, es un poco como ajustarse a eso, a la industria y también trabajar con lo que tenemos disponible, ¿no? Nosotros tenemos acceso pues a barricas de mezcal o a barricas de tequila en México, entonces pues sí, siempre es eso, es mantener o sea, esa misma línea con la que nosotros trabajamos de utilizar los recursos que tenemos disponibles. Entonces, yo creo que más adelante veremos Claro. eso en Sierra Norte, una edición que sea pues algún maíz terminado o Claro. alguna barrica terminada en barrica de mezcal o en barrica de tequila. Más allá de eso, pues yo te diría que seguir trabajando variedades es otra de nuestras metas. Sí. Rescatar más variedades de maíz, porque conocidas en México hay cerca de 60 variedades, ¿no? Entonces,
Nosotros ahorita tenemos 5 y el verde, que es el que estamos empezando a trabajar Ujú. ahorita, pues es el más nuevo que estamos empezando a destilar. Pues hay otras 56, ¿no? Conocidas. Es, Entonces, es un universo por la verdad es descubrir. que, la verdad, exacto, tenemos todavía como mucho por hacer, pero pues sí nos tenemos que apegar también a lo que pues el público en Estados Unidos principalmente, que es donde vendemos, nos pide, ¿no? No, lógico, lógico. Y con respecto a, un poco ya estuvimos hablando, pero también me quedé con la intriga del tiempo, ¿no? Esto que decíamos, bueno, el 10% anualmente, el 10% del New Spirit o del whisky, porque ya se puede llamar whisky porque ya está en barrica, el 10% del whisky que está dentro de la barrica al año se evapora, hace que tengan que estar obviamente muy encima, ¿no? Del whisky, porque aparte con esta gran temperatura, le Sí, imprime muy rápido y más al ser barricas de segundo uso, digamos, si fueron de whisky, de vino de Francia y luego lo usan ustedes, debe tener muy rápido, digamos, esa impresión de sabores de la madera al whisky. ¿Hay un estimado? Me dijiste que, digamos, en las botellas no le pueden poner la edad porque, como me decías, va a ir variando mucho, pero más o menos, ¿qué sería un año aproximadamente? Entre 8 o 9 meses a 2 años, más o menos dentro de ese rango. bueno, sí hay un tema importante que hay que mencionar. Para Estados Unidos no hay como una categoría que te haga hacer un cierto tiempo en Ujú. añejamiento para el whisky. Entonces, nosotros tenemos como dentro de nuestras barricas ya muy bien catalogadas barricas que van a Estados Unidos. Esas las tratamos de trabajar entre un año, a veces 2 años, y trabajamos un grupo más pequeño de barricas porque nuestra venta en Europa es mucho menor, que van para Europa, donde tenemos que tener un mínimo de 3 años. Claro. Entonces, también eso es bien importante decirlo. Tú si tomas un Sierra Norte en Europa, vas a tomar un Sierra Norte diferente al que te tomas en Estados Unidos, ¿no? Aunque los dos son de maíz amarillo, sí va a haber muchas variaciones porque las que mandamos a Europa en Europa son arriba de 3 años, entonces todas esas es un grupo pequeño de barricas que reservamos para Europa y un grupo más amplio de barricas Qué que loco. reservamos para Estados Unidos y van trabajándose entre las de Estados Unidos entre un año, 2 años, algunas 2 años y medio, dependiendo de la barrica, y las de Europa van de 3 hasta, pues ahorita tenemos ya algunas que tienen 7 años, 6 años, ¿no? Wow. ¿Y esas las embotellan directa, o sea, son single barrel? ¿Todas no? En ese caso. Todas son single barrel, todas son single barrel, o sea, son lotes pequeños, Sí. pero lo que sí nosotros hacemos es que una barrica al salir de la barrica, dependiendo del grano y dependiendo del día, porque pues hay veces que nosotros terminamos el segundo destilado con 50 grados, con Uf. 52 grados, y así lo metemos a barrica y lo tenemos en 45 grados, ¿no? Entonces ahí sí hacemos una especie pues de Ujú. manejo para ponerlo en 45 Claro. grados. Que ese es también algo que viene para el futuro de Sierra Norte, es el cask strength, ¿no? Oh, Que es qué lindo. Lo amo. el, el que estamos empezando a trabajar, pero personalmente yo creo que es como acotarse muchísimo a quien toma un destilado en 50 y tantos grados, ¿no? Que es muy, muy reducido Sí, somos el, pocos. el, el mercado ahí, ¿no? Sí, son muy pocos, sí. Somos pocos los locos que nos gusta. Sí, sí, yo la verdad es que de hecho siempre digo, tengo como dos frases que en algún momento me las voy a terminar tatuando, que es, no probé un whisky 18 años que no me haya gustado, nunca, no probé ninguno, no sé por qué, pero hay algo con el 18, y no probé nunca un cask strength que no me haya gustado. Incluso de destilerías que no son de mis favoritas y demás. No sé qué hay, digamos, no lo puedo explicar. Capaz que es algo que está en mi mente que ya, digamos, si leo el labeling y dice Cast Strength, me preparo porque digo, bueno, acá se viene lo bueno. Pero disfruto muchísimo de lo que es Cask Strength. Recordamos siempre que es cuando lo sacan de la barrica, lo embotellan directo, ¿sí? No lo diluyen con agua como para bajarle la graduación alcohólica a los 40, 42, 43. Actualmente, ¿ustedes a qué, Uh -huh. digamos, de las 5 ediciones que tienen hoy, cuál es la graduación alcohólica de ellas? Todas están en 45 grados. Ah, bueno, pero está bien, ¿ves? Si ya están todas en 45, yo también lo tomo a 45, me encantó. Pasa que hay un montón de Sí, whisky que ya, están a 40 y vos decís, ay, le falta ahí un poquito, por eso voy por el Cask Strength, pero si está a 45, está perfecto.
Sí, nosotros trabajamos 45 grados en todas nuestras variedades, pero sí vemos en un futuro pues trabajando ya algunas variedades un poquito más arriba, ¿no? Como salen de la barrica, incluso con un proceso de filtrado mucho más artesanal, ahí sí prácticamente filtrar con un filtrito de café y Anotame ahí. embotellar de forma mucho más rústica, Ana- pero vamos, eso viene más adelante, ¿no? Ahorita estamos terminando todavía estas 5 variedades Lógico, lógico. y, Me parece muy, y de ahí vendrán unos me proyectos. parece muy loco esto del mercado europeo y americano y demás, charlando con Brand Ambassadors de Escocia, y es como que está eso de, bueno, no, pero las botellas que mandamos para las Américas tienen, no sé, 40% de graduación alcohólica y las que vendemos en Europa o en el mercado asiático 44%. Y por ahí es la misma botella, la misma destilería y es como, es un poco loco, ¿no? Eso que vos me decías de, bueno, los que van para Escocia está bien, es por una cuestión legal de que si dice whisky tiene que haber estado 3 años, pero como yo consumidor, digamos, vamos a suponer que yo compré el whisky de ustedes, el Sierra Norte amarillo, por decirlo, lo compré en España y a los 2 meses viajo a México y compro uno. ¿Hay en la botella algo que me diga, porque como no tiene la edad ni nada, hay algo que me pueda, digamos, hacer notar que lo que estoy tomando tiene más añejamiento que el otro? Pues no exactamente, porque, insisto, van a variar en su tiempo de Sí. añejamiento, pero sí te vas a dar cuenta porque en la parte de atrás, pues tienen también su legislación, ¿no? Ah, La legislación de Europa dice destilado para la Unión Europea, ok. tiene ciertas características especiales en el etiquetado y las de Estados Unidos tienen pues su propia normatividad, Claro. ¿no? Esa es la forma de identificarlo, pues, que lo estás comprando o que lo compraste. También el importador en México, digo, el importador en Estados Unidos es uno, el importador En Europa. en Europa es otro. Entonces, así te vas a dar cuenta que compraste una botella en Europa Y en o en Estados Estados Unidos. Unidos, ¿no? Bueno, y ojalá dentro de poco haya un importador en Argentina, ¿no? En Sudamérica, como para ver si podemos empezar a traer algo de eso y probar, que yo ya se me hace agua la boca Pues ojalá que sí, ojalá que sí. con esas variedades. Como para ir cerrando un poco, digamos, lo que todo el mundo pregunta y lo que todo el mundo siempre quiere saber es ¿cuánto sale? Más allá de que en Argentina no se puede conseguir. ¿Por cuánto lo podemos conseguir? Si yo viajara post-COVID Pues, a México, digo, bueno, quiero una botella de Sierra Norte. ¿Qué precio está? mira, los retailers que tenemos en México trabajando, obviamente también los precios varían entre países, pero en México, vamos a hablar de México ahorita, en México nosotros en las variedades como el maíz blanco, la gran mayoría de nuestros retailers lo tienen en 650 pesos, entre 650 y 700 pesos, que no sé cuánto es en pesos argentinos. ¿Serían unos $30, más o menos? No. A ver, vamos a hacer el cálculo rápido aquí. Me parece que sí, me parece que más o menos 650 pesos mexicanos. Me parece que está cerca de eso. Salvo que se haya movido mucho. Las monedas nuestras no suelen ser de las más Sí, están. se van moviendo. Son, son más o menos 1,861 pesos Ok, argentinos. ok. Sí, 2.000 pesos. Probablemente si lo estás tomando con el dólar oficial, porque en Argentina tenemos esos temas también con el dólar oficial y el dólar no oficial, pero calculo que estará alrededor de unos 30, de unos 25 o 30 dólares. Así que digamos, comparándolo con Ese, otro whisky, está cerca de lo que es un Jim Beam Black, por ejemplo, ¿no? Más o menos. ese, ese es el precio en México. Ahora, en Estados Unidos hay también por sus temas Claro, por legislativos, supuesto. y ellos tienen que entrar en un sistema en una cadena de tres para llegar hasta el consumidor, que es el primero es el importador, después es el distribuidor y después es el retailer. Claro. Entonces, los precios en Estados Unidos son mucho más elevados, ¿no? En Manhattan, por ejemplo, que es como donde lo puedes conseguir más caro, lo vas a encontrar en $80 más o menos. Y en California lo vas a encontrar más o menos entre 45 Claro, y $48, ¿no? claro. Entonces, te digo, la variación en precio, pues sí,
Pues es así, Muerden, en Argentina pero diríamos muerden todos, ¿no? Como van muerden todos, pasando sí, por cada cadena y cada uno se va llevando su porcentaje. exactamente. Y Y en Estados Unidos es mucho más grande esa cadena. En México es mucho más corta. Entonces, claro. en México las destilerías pueden vender al Esa público era la y otra en Estados pregunta que te iba Unidos a no. hacer. Yo, si fuera a México, puedo viajar de vuelta post-COVID, voy a la destilería y digo, bueno, qué lindo, a ver, quiero una botella, ustedes pueden vender ahí. En México sí se puede. Impecable, impecable. En México se puede vender y nosotros tenemos también una tienda oficial en Amazon, pero en México sí puedes vender en la destilería directamente. Impecable, impecable. Bueno, la verdad, genial, me encantó la nota. Tuvimos que hacer 3 intentos en 3 días Sí, diferentes. Para el que lo está viendo por YouTube y no entiende, dice, ¿qué dicen estos dos locos? Esta nota se hizo primero en vivo una semana a través de Instagram, no pudo funcionar, lo intentamos nuevamente, no pudo funcionar. Una lástima que por ahí no se pudo sumar tanta gente a este vivo porque no lo promocionamos ni nada, pero bueno, no quería seguir robándole tiempo a Roger, pobre, que lo hicimos quedarse ya varias veces. Eh, la verdad, una vez más, súper, súper, súper entusiasmado con probar más que nada el amarillo, que ya me tiraste ahí las notas de cata y se me hizo agua la boca, de vuelta, como decimos aquí en Argentina. Ahí tengo 2 o 3 seguidores de México que por Instagram me fueron mandando fotos de sus botellas, así que sepan que no, eso no se hace, no me manden fotos de algo que yo no puedo tomar ni puedo tener. Pero bueno, esperemos que en algún momento esto por ahí se normalice y a lo mejor, quién dice si conseguimos algún importador o alguien que lo pueda traer, o si no, siempre hay algún viajero, amigo que puede hacer el sacrificio por una comunidad whiskera en Argentina. Así que claro. Roger, 1.000.000 de gracias por el tiempo, por la información, por estar predispuesto. Mismo te volví loco también por Instagram, te perseguí para que podamos hacer esto. Sé que no es fácil el tema de la conexión, pero nada, siempre que hay pasión y buena onda e información detrás, todo se llega. Así que la verdad, muchísimas gracias. No, a ti, Jorge, muchas gracias por tenernos en tu canal y la verdad, para nosotros es muy importante, pues, como ir promoviendo, ¿no? Explicándole a todo el mundo que quiere saber del whisky en esta comunidad tan, tan especial que es la whiskera, Somos pues, especiales. que no, y además que somos tan apasionados, ¿no? De los destilados, pues para nosotros es muy importante que pues dar a conocer lo que estamos haciendo. Totalmente, totalmente. Otra vez te agradezco el tiempo. Por favor, vas a ver que seguramente después de la nota me van a empezar a decir, pero no le preguntaste a cuántos grados de estilo. Bueno, gente, yo sé que todos somos muy fanáticos y muy nerds y que queremos tener todos los datos, pero como una primera introducción y empezar a traer, la idea en mi canal es levantar las destilerías americanas que están empezando o que empezaron hace ya unos años y ayudarlas con la promoción y todo lo que sea desde aquí. Así que Roger, de vuelta, muchísimas gracias y esperamos pronto poder probar algo de esas delicias que están preparando en el norte. Ojalá que sí, Jorge, y pues te vamos a mantener Por informados favor. y pues, en cuanto haya oportunidad de algún viajero, te vamos a hacer llegar ahí unas botellas. Me vuelvo loco, por favor, por favor. Roger, muchísimas gracias de vuelta y Muchas estamos en gracias a ti. contacto.